La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Bien, hoy en La Verdad en 30 minutos quiero hablar de algo extraordinario, maravilloso, precioso y que muchas veces no tenemos en cuenta. Se llama Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró, muchos dicen no matarás, pero sin embargo Jesús lloró tiene una letra menos. Es el versículo más corto de toda la Biblia, pero nos describe una situación que jamás podremos agotar con nuestro lenguaje humano. Es más, aún los seres angelicales contemplarían atónitos a su Creador, sufriendo una experiencia totalmente nueva para el Rey de Gloria, dado que en el cielo no existe lágrima ni dolor. Me imagino ese día, ¿no? Los ángeles mirando, ¿cómo que el Rey de Reyes está llorando? Vemos al Señor Jesucristo enfrentar cara a cara a su enemigo final, que es la muerte. Él descendió de la excelencia gloria tomando un cuerpo humano, y aquí le vemos la expresión más profunda de su humanidad, llorando ante la tumba de Lázaro. Su corazón se estremeció, experimentando una violenta tormenta dentro de sí, y fue quebrantado hasta que sus lágrimas rodaron por su rostro divino. Su santa naturaleza se estremeció al contemplar con su humanidad las trágicas consecuencias del pecado. Un huracán sacudió su espíritu hasta hacer brotar desde su alma, cual diamante que rodaran por su rostro divino, lágrimas de profundo dolor. Pero no escuchamos ni una sola palabra de consternación ni de juicio, solo le vemos llorar. El santo, el justo, que nunca cometió pecado, lloró. Toda la vida nos mintieron que los hombres no lloran. Sí que hay que llorar. En esta palabra hay infinitamente más, mucho más que en cualquier mensaje que el predicador pudiera expresar con miles de palabras hermosamente hilvanadas. Colocá bajo el microscopio del Espíritu este breve versículo y turbará tu corazón hasta lo indecible. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a comprender las maravillas de estas dos palabras que mente excelsa no pueden entender. Leamos en la Sagrada Escritura que Abraham lloró, David también lo hizo, y muchos otros grandes personajes de la Biblia lloraron. Pero lo que la mente finita no logra profundizar es que Jesús, quien es Dios, el Dios de toda la consolación, lloró. El día que Adán pecó, toda la tierra quedó bajo maldición, espinos y cardo brotará, dice. Desde entonces el dolor y las lágrimas han sido el común denominador de todos los hombres a través de toda la historia de la humanidad. Pregunto, ¿existe un hombre o una mujer que no haya llorado? No lo hay. Curiosamente, lo primero que hacemos al entrar a este mundo es llorar. Pero lo que nos llena de asombro es ver al Hijo de Dios, en quien jamás se posó la más leve sombra de pecado, llorar. Quisiera desarrollar brevemente 4 verdades que se desprenden de este versículo que Jesús lloró. Primero, su humanidad. No fue un espíritu, fue exactamente lo que dice en 1 Timoteo 3:16. Dice, Dios manifestado en carne. Él vino de la gloria, nació de una mujer virgen y se presentó como uno de nosotros. Nació y creció en la familia que Dios le preparó. Él fue el único que pudo escoger la familia en la cual nacer y no lo hizo en el palacio de un rey, sino en el modesto hogar de un carpintero. La Sagrada Escritura nos dice que él ayunó y tuvo hambre. En el Evangelio de Juan capítulo 4 dice, Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y le pidió agua a una mujer porque tuvo sed. Y aquí podemos decir del grito de angustia desde la cruz del Calvario cuando dijo, tengo sed. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Su humanidad fue perfecta y completa, pero sin pecado. Nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 4 que aún fue tentado por Satanás, pero por cierto Cristo fue el vencedor. Más adelante puede enfrentar a sus enemigos diciendo, ¿quién de vosotros me dará orgullo de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de algún pecado? Qué extraordinaria, ¿no? Esta frase siempre, ¿quién lo podía acusar? Y aún ellos tuvieron que callar porque de nada podían acusarle. La humanidad del Señor fue completa y real. Jesús lloró porque era hombre igual que nosotros, pero continuó siendo Dios al mismo tiempo. Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que se despojó a sí mismo, se refiere a la naturaleza externa y visible de su divinidad. Pero nunca dejó de ser Dios al mismo tiempo. Muchas veces hemos escuchado predicar sobre el milagro en el monte de la transfiguración, pero personalmente creo que fue precisamente allí donde descorrió por un breve momento el velo que encubrió el milagro que por 33 años ocultó los ojos del mundo a su divinidad. Por decirlo de otra manera o de otra forma, allí en el monte no ocurrió ningún milagro, sino por el contrario, en ese momento anuló por un instante ese milagro de su vida terrenal donde envolvió su divinidad. Jesús nunca dejó de ser Dios al mismo tiempo. Aunque en su humanidad sufrió nuestras limitaciones y emociones, Jesús lloró. El segundo punto que deseo destacar de este versículo es que no se avergonzó de sus limitaciones que él mismo se impuso en la carne. Por ejemplo, nunca se avergonzó de su pobreza durante su vida terrenal. ¿Y hoy te quieren decir que ser pobre, Dios no está con vos? Delincuente de Maldonado, Cash Luna y los delincuentes que tenemos acá también, que la pobreza es porque vos no te agrada a Dios y sí. Bien, y pudo decirle sin tapujo a aquellos que querían ser sus discípulos, Mateo 8:20, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Qué lejos que estamos de ser como Cristo, qué lejos que estamos de ser como Cristo. Hasta ese extremo llegaba la sencillez de la vida del Señor. Esto, dicho de paso, es una exhortación para que jamás nadie se sienta avergonzado si su condición socioeconómica es modesta. Por el contrario, creo que debería avergonzarse aquellos que se dicen ser siervos, entre comillas, de Dios y viven disfrutando de tantas comodidades que ni el Señor de la gloria lo tuvo aquí en la tierra y, para peor, robándole dinero a la gente. Él pudo expresar públicamente sus lágrimas. Muchos de nosotros habitualmente ocultamos nuestras emociones y ahogamos nuestras lágrimas, aún en circunstancias de mucho dolor. El Señor hubiera podido ocultar sus emociones, pero Él nunca actuó en forma que no fuera natural, pues la sinceridad fue otro de los atributos que hermosearon su carácter. Seguramente que entre los que le veían llorar habría muchos que fueron testigos de los grandes milagros que el Señor hizo y diría, mirá, ¿no es el que sanó al ciego de nacimiento? ¿No es quien el pueblo tiene por un gran profeta y ahora está llorando? Pero el Señor nunca se dejó influenciar por los prejuicios de las opiniones populares. Él siempre fue honesto y sincero en todo su actuar. ¿Y cuántos de nosotros vivimos fingiendo para agradar a otros? Pregunta, ¿cuántos de nosotros? Por eso Pablo que decía que si él agradaba a hombres no eran siervos de Dios. Mentimos para impresionar a nuestros amigos y vecinos, hablamos grandeza para ocultar nuestra verdadera situación económica, aunque también hay quienes poseen lo necesario y más, pero dicen ser pobres. Dice Dios en Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Tratamos de aparentar lo que no somos y nos transformamos en verdaderos actores de este gran teatro de la vida. Pero cuando volvemos a la soledad de nuestra verdadera realidad, la opresión y frustración emerge hasta ahogarnos en la angustia de nuestra real condición. El cristiano no debe dejarse arrastrar por la hipocresía de la sociedad moderna. Por el contrario, hemos de seguir el ejemplo del Señor nos dejara. Ser siempre honesto y sincero, sin fingir ni cambiar nuestra verdadera situación por temor a afectar nuestra reputación ante los demás. Hemos de aprender a ser nosotros mismos, a no dejarnos influenciar por la envidia ni la competencia con otros, fingiendo lo que no somos ni tenemos. El tercer punto que podemos ver en este hermoso versículo es que Él lloró por otros. No en vano dice llorad con los que lloran. El verdadero amor cristiano no se expresa con los que están satisfechos, ni con los que tienen riqueza. Son muchos los que buscan la compañía de aquellos que viven en prosperidad, pero el verdadero cristiano busca, al igual que el Señor, a los pobres de este mundo. En Lucas 4 dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué cosa? Buena nueva, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón. Y en el capítulo 14 añade, cuando hagas banquete, ¿quién llamamos? A la gente que tiene plata, ¿no? Llama a los pobres y serás bienaventurado. Cuando hacemos comida especial en nuestros hogares, la pregunta es, ¿nos acordamos de esto que dice el Señor? Él acostumbraba a comer con los pobres de este mundo. Usted que se define como cristiano, la pregunta es, ¿está siguiendo el ejemplo del Señor? ¿O prefiere juntarse solamente con los demás acomodados, o los que son de su clase social? El Señor se identificó con los pobres, con los que sufren y nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, Jesús lloró. Creo que Él no lloró exclusivamente por la muerte de Lázaro, y aquí deseo referirme al cuarto punto. Jesús lloró por usted y por mí. El relato bíblico no dice que las hermanas de Lázaro enviaron a decir al Señor que se encontraba en otra ciudad, que Lázaro estaba muy enfermo. Y dice el versículo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, llama al 911 que te atiende Jesús y viene dentro de 2 días. Creo que de todos los milagros es el más extraordinario, porque llevaba 3 días muerto, el cerebro ya estaba muerto, la sangre toda coagulada, todos los tendones estaban todos casi pudriéndose. Ya estaban pudriéndose. Y sin embargo volvió a la vida. Pero vos fíjate que las hermanas le dijeron, andá a avisarle a Jesús que Lázaro está muy enfermo y se puede morir. Y Jesús dijo, déjenlo, no hay problema. Era plan de Dios. Nos quedamos 2 días más. Y a veces no entendemos el plan de Dios. Y nosotros queremos que venga ya, que Jesús haga el milagro ya, que esté ya. O lo mismo pasa a veces cuando a mí me llaman y yo tengo mi actividad laboral. Y digo, mira, en este momento no puedo, es mi actividad laboral de por medio. Es más, le reprochó a María, si hubieras estado acá, le dijo. Pero dame tiempo que voy a ir a visitarte, le digo eso. Porque la gente, viste, a veces se cree que uno no hace nada, ¿no? En mi caso no hago, no es eso. Cuando llegó a la ciudad de Lázaro y enfrentó su tumba, dijo, quitad la piedra. La primera lección práctica que sacamos de este relato es que el Señor no hace la parte que nosotros podemos hacer. Él no va a hacer nunca lo que nosotros podemos hacer. Los discípulos podían mover la piedra que se llevaba a la tumba, pero solamente el Dios de la gloria podía darle vida. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ella, o sea, ya estaba, porque es de 4 días. Imagínense, 4 días muerto, 40, 45, 50 grados de calor, se pudre enseguida. Dijo un churrasquito y al día siguiente ya está podrido. ¿Por qué pienso que el Señor cuando se encontró frente a la tumba no estaba llorando solamente por Lázaro? Porque nos dice la Biblia que el Señor supo de la gravedad de la enfermedad de Lázaro y aún así se quedó 2 días más en el lugar donde estaba aguardando la muerte de este. Porque claramente le dijo a su discípulo, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Los de hoy, los supuestos cristianistas de hoy, si Jesús dijera eso, ¿no? Me alegro que haya muerto, ¿qué van a decir de Jesús? Yo condenaría. Pero ¿por qué decís eso? Si te mandamos a buscar, si vos tenés poder. ¿Verdad? De Jesús. Cualquier cosa harían por Jesús, ¿verdad? Amén. Pero ¿y los falsos que le están mintiendo? Los maquilladores de muertos que tenemos. Hay mucha gente que maquilla, están muertos espiritualmente, pero lo siguen maquillando que son cristianos. Cuando el Señor llegó a la tumba había pasado 4 días, le dijeron, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Él supo de la muerte de Lázaro y sabía que habría de resucitarle. Este milagro fue necesario para robustecer la fe de sus discípulos, pues les dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. O sea que hasta los discípulos necesitaban la lección. ¿Me entiendes? Si bien estaban con él, pero se ve que había cosas que le costaba creer de Jesús. Caso de Tomás. ¿Viste? Es increíble, estabas caminando con el Rey de la Gloria y así todo eras incrédulo. Es ilógico, ¿no? Entonces, ¿por qué lloró cuando se encontró frente a la tumba? Lloró porque su corazón se estremeció como un huracán en su pecho, cuando se encontró cara a cara con su enemigo final, que era la muerte. Y en ese cuerpo putrefacto, él estaba contemplando lo que el pecado hará finalmente a todos los seres humanos, a los que en él crea o lo que él creó a imagen y semejanza de su Padre. Jesús lloró porque ese cuerpo descompuesto él estaba viendo a cada uno de nosotros. Porque la justicia divina había dictaminado que la consecuencia del pecado es la muerte. Y como todos nosotros hemos pecado, ese será el final de cada uno de nosotros. La muerte es una prueba irrefutable que todos nosotros, sin excepción, hemos pecado. Pero en este mismo pasaje el Señor nos da la buena nueva, un glorioso anuncio. Con su autoridad divina nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es el Dios de la gloria quien te hace esta pregunta. ¿Crees esto? Permite que el Señor, que su palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón y recíbele como tu Salvador personal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que así sea. Amén. En su nombre. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en
La verdad en 30 minutos. Muchas gracias.